Lenin, el hombre que cambió la historia, revolución, traición y poder. Imagina un mundo donde las ideas se convierten en balas y las palabras en sentencias de muerte. Hoy viajamos a uno de los momentos más críticos del siglo XX, la Revolución de Octubre de 1917. En el centro de este torbellino de cambio se encuentra un solo hombre, Lenin. Un líder que se levantó desde las sombras para desafiar a imperios, transformar ideologías y encender la chispa de una revolución que dividiría al mundo. Pero la historia no acaba ahí. Con su muerte se desató una lucha sin cuartel. Stalin y Trotsky, antiguos aliados, se enfrentaron en una guerra de intrigas y poder por el control de la URSS. Ambos proclamaban ser los verdaderos herederos de Lenin, mientras el mundo observaba con respiración contenida cómo se perfilaba una nueva era de conflictos. ¿Quién prevaleció? ¿Cómo el comunismo se convirtió en un desafío mundial contra el capitalismo? ¿Y por qué la sombra de Lenin aún se cierne sobre el destino de millones? Prepárate para un viaje lleno de secretos, traiciones y un poder que se negaba a morir. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, fue un líder cuyo nombre resonó como un eco de cambio y revolución. Nacido en Simbirsk el 22 de abril de 1870, este carismático político, filósofo y revolucionario se convirtió en el alma de la causa bolchevique. Lenin fue quien encabezó con determinación la histórica Revolución de Octubre de 1917, cambiando el curso de Rusia para siempre. En ese mismo año asumió el liderazgo del Consejo de Comisarios del Pueblo, siendo así el arquitecto principal del naciente Estado soviético. Finalmente, en 1922, se consagró como el primer líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llevando a la realidad el sueño de la URSS. Políticamente apasionado, Lenin llevó el marxismo a un nuevo nivel, creando lo que hoy conocemos como leninismo, una ideología revolucionaria que encendería la chispa de la transformación en gran parte del bloque comunista y del Segundo Mundo durante la intensa Guerra Fría. Desde joven, Lenin fue un militante de la izquierda política, un revolucionario incansable que no se detendría ante nada. Durante sus estudios universitarios fue arrestado y exiliado por 3 largos años en las heladas tierras de Siberia. Pero esto no lo detuvo. En lugar de amilanarse, huyó a varios países de Europa Occidental, donde afiló su intelecto y se transformó en uno de los teóricos más influyentes del movimiento. En 1903 fue protagonista de un momento crítico, el cisma del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En medio del conflicto, Lenin emergió como el líder audaz de la facción bolchevique, enfrentándose a la corriente menchevique liderada por Yuli Martov. La tensión crecía y Lenin regresó a Rusia durante la agitada revolución de 1905. Pero cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, Lenin tenía un plan aún más grande: transformar esa guerra devastadora en la chispa que encendería una revolución proletaria en toda Europa. Lenin fue el arquitecto de la Revolución de Octubre de 1917, el líder bolchevique que encendió la chispa de un cambio imparable. Al tomar el poder, no perdió tiempo. Comenzó a implementar reformas radicales que arrebataban el control de las propiedades y tierras a la aristocracia, la antigua corona y los terratenientes, y se lo entregaban al Estado y a los trabajadores soviéticos. En medio del caos se enfrentó a una amenaza colosal, la invasión del Imperio Alemán. En un movimiento audaz, firmó el Tratado de Brest-Litovsk, sacando a Rusia de la Primera Guerra Mundial y renunciando a vastos territorios que habían sido parte del Imperio ruso. Fue una apuesta arriesgada, pero necesaria. Mientras tanto, Rusia se sumergía en la guerra civil. El recién formado gobierno bolchevique luchaba ferozmente contra el movimiento blanco. Las tensiones se elevaron a niveles extremos, y así nació el Terror Rojo, una respuesta implacable al terror blanco, con el Estado soviético lanzando una campaña de represión brutal contra sus opositores. El país se cubrió de sombras mientras millones de personas eran asesinadas o internadas en campos de concentración. Pero Lenin sabía que, para sobrevivir, la revolución necesitaba estabilidad. En 1921 lanzó la nueva política económica, una medida inesperada y pragmática que reemplazó al comunismo de guerra con una mezcla de socialismo y capitalismo.
Esta política marcó el comienzo de la recuperación y la industrialización de Rusia, mientras el país intentaba levantarse de las ruinas de una devastadora guerra civil, una contienda que había atraído a 14 naciones extranjeras en su intento de sofocar al naciente Estado soviético. Lenin jugaba una partida peligrosa, pero cada movimiento suyo era un paso hacia un futuro revolucionario. Tras la muerte de Lenin en 1924, su legado no descansó en paz. El leninismo se fracturó en diversas corrientes, cada una proclamando ser la auténtica heredera del revolucionario. Por un lado, el marxismo-leninismo de Stalin, por el otro, el trotskismo de Trotsky. Dos titanes que lucharon encarnizadamente por el control de la URSS, ambos proclamándose los verdaderos seguidores de Marx y Lenin, mientras se preparaban para la inevitable confrontación. El comunismo se convirtió en una fuerza imparable, una ideología que atrajo a cientos de millones de seguidores a lo largo del siglo XX, encendiendo revoluciones y encarnando sueños de igualdad y justicia. Numerosos países adoptaron sus ideales y los llevaron a la práctica, creando un mundo dividido en dos titanes rivales, el comunismo y el capitalismo, luchando por la supremacía global. Esta competencia ideológica sacudió los cimientos de la política mundial, llevando al planeta al borde del abismo en más de una ocasión. Incluso hoy, Lenin sigue siendo una figura envolta en controversia, un nombre que despierta pasiones y disputas. Manipulado por unos, venerado por otros, su influencia en el movimiento comunista internacional fue inmensa. No hay duda de que Lenin se erige como una de las figuras más destacadas e influyentes del siglo XX, un líder cuya sombra aún proyecta misterio y poder sobre la historia moderna. Si te ha atrapado esta historia de conspiraciones, revoluciones y luchas de poder, asegúrate de suscribirte a Sucesos Trascendentales para más contenido como este. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de misterio y momentos que definieron la historia. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde los hechos trascendentales cobran vida.